¿Ustedes entendían? Ya, urgencia. ¿Qué más? Por ahí quiero saber, a ver, que alguien me puedan decir más o menos. ¿Algún otro concepto que ustedes tengan de primeros auxilios? Bueno, cuando por ejemplo, cuando se atoran, ¿no? Se atragantan, ¿no? Hacerle... Ah, ya, esa es una técnica. Ya, muy bien. ¿También es un acto de primeros auxilios? Sí, sí, una persona se está atragantando, ¿no? También es una acción. Ahora, vamos a ver nosotros diferentes tipos de situaciones, pero tenemos que saber diferenciar dos cosas. ¿Qué significaría una emergencia y qué significaría una urgencia? ¿Cuál creen que ustedes será la diferencia entre una emergencia y una urgencia? ¿Será igual? ¿Será distinta? ¿Qué implicará la diferencia? A ver. Son diferentes. Una emergencia es algo que tiene que actuar en un instante. Ya. Porque está en riesgo la vida, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a colocarlo acá para conocer un poco también la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia? Como ustedes me han dicho, ¿será igual? No. No. Vamos a ponerlo acá. No son iguales. ¿Qué implica una emergencia? Pone en riesgo, ¿qué cosa? La vida. Pone en riesgo la vida. Si no se actúa. Exacto. O sea, la acción tiene que ser inmediata. En riesgo la vida. Tiene que ser inmediata. En cambio, una urgencia no pone en riesgo la vida de la persona. Puede esperar. No la pone en riesgo. Si bien es cierto, puedo tener un paciente con un esguince, con una lesión, con una cortadura, pero dependiendo en dónde también, ¿no? Y de ello vamos a poder nosotros categorizar, pues, si esto puede esperar, ¿no? De esta manera nosotros podemos categorizar, ¿qué cosa? La diferencia entre una emergencia y una urgencia. Normalmente vamos a decir que es una emergencia cuando está afectados los órganos principales de nuestro cuerpo, más que todos los que se encuentran en la parte superior. Por ejemplo, corazón, ¿qué más? Cabeza. Riñón, hígado, el estómago, los pulmones o inclusive la grasa. ¿No? Si es que tenemos, exacto, si es que tenemos, por ejemplo, un paciente que le han baleado, ¿no? Directamente cerca al corazón, ¿podría estar en riesgo su vida? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque claro, podría estar en una hemorragia, podría haber un paro cardíaco, más o menos eso tenemos que entender. Porque justamente nuestro cuerpo cumple muchas funciones y principalmente quienes hacen esas funciones son nuestros órganos. Cada órgano cumple una función importante. Y si este órgano no funciona bien, todo nuestro cuerpo empieza a deteriorarse. Por ejemplo, ¿los pulmones serán importantes? Sí. Sí. Porque imagínense, si nuestros pulmones no funcionaran adecuadamente, no podríamos respirar. ¿Verdad? En tiempo de pandemia, miren cuántos pacientes han fallecido por no respirar adecuadamente. Solamente eso. ¿Les faltaba? El oxígeno. Imagínense. Pacientes, por ejemplo, que han sufrido infarto al miocardio, al paro cardíaco. Pacientes que han muerto fulminantemente así, de rápido. Un paro y se quedaron ahí. Imagínense. ¿Qué más? ¿Un problema del riñón? También. De hecho que sí. Porque el riñón es el encargado de filtrar, ¿qué cosa? Nuestros desechos. Desechos que nuestro cuerpo tiene que eliminar, porque son tóxicos para nuestro organismo. Y si hay una acumulación excesiva, en este caso, de esos desechos, podría conllevarnos, ¿qué cosa? Inclusive también a un deterioro y posteriormente a la muerte. Pacientes que están hospitalizados en área de nefrología, ¿no? En área renal, son pacientes que están esperando, ¿qué cosa? Un trasplante de riñón. Muchos de esos pacientes están con diálisis. ¿Qué significa diálisis? Cuando en este caso limpian y purifican su propia sangre y vuelven a colocarle dentro de su organismo. Pacientes que no pueden consumir nada de agua. Imagínense. Y muchos de esos pacientes no resisten y fallecen. Un favor, ¿podrías abrir la puerta? En la siguiente clase presencial, adelante. La siguiente clase presencial yo voy a cerrar la puerta cuando empezamos la clase. Ya más o menos 9 puntos. ¿Ya? Para que ustedes tomen sus precauciones. Adelante. Y ya no se va a volver a abrir.
hasta que en este caso esperemos que haya 2 o 3 alumnas para poder abrir, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con el tema del horario, ¿ya? Porque es un poco incómodo que estén abriendo, cerrando, es distracción, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué estábamos hablando? ¿Ya ves? Sobre los riñones. ¿Ya ves? Sobre el cambio de la- Eso es lo que queremos, ¿verdad? Ya estamos viendo eso. Muy bien. Estábamos hablando en este caso de la importancia de la función del riñón, ¿no? Ahora, cambiamos la situación. ¿Será importante también nuestro cerebro? Sí. Miren, imagínense un paciente que ha estado en estado de coma. ¿Ya ven? Esto vamos a conversar al finalizar, ¿ya? Adelante, adelante. Vamos, tomen asiento. Acá creo que hay sombrita en este lado, porque ya se sobre. Ahí creo que están guardando asientos. No, nadie. No, es que la mochila. Ok, entonces, estábamos hablando de la importancia también de nuestro cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente, pues, el cerebro es el que dirige, nos manda a hacer diferentes tipos de acciones. Más que todo lo que son las funciones cognitivas, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones cognitivas superiores? El pensar, la memoria, ¿no? Razonar. Inclusive, dentro de la base de nuestro cráneo, tenemos una área responsable de la respiración. Por eso muchos pacientes que tienen una lesión, ¿no? A la base del cráneo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se están bañando y plum, se resbalaron, se cayeron y justo se lesionan acá, en la base central del cerebro, la base del cráneo. Ahí está el centro regulador respiratorio. Por eso que pacientes que se lesionan acá con un resbalón, se mueren antes. ¿Por qué? Porque el cerebelo se encuentra justamente en esa área. Una lesión a ese nivel podría, ¿qué cosa? Hacer que el paciente empiece a tener dificultad respiratoria instantáneamente. ¿Por qué usted? Pero si solo se ha resbalado, se golpeó la cabeza. Para que ustedes vean lo que puede ocasionar una simple caída. ¿Verdad? Entonces son situaciones que tenemos que tener bastante cuidado. Ahora, con respecto a las urgencias. Sí, me corté mi dedito. Urgente, tu dedito no te va a explicar que te mueres. Es una cortadura. Y aparte que estamos hablando de los miembros superiores, o sea, la mano, las piernas. Una bala, por ejemplo, que te caiga acá en la pierna, claro, no agarre el nervio, ahí sí, ¿no? Pero una bala que te haya caído en el tobillo, en el talón, una parte donde, o en el brazo, no te va a matar. Claro, duele, es dolorosa. Claro, se desangra, pero no a tal nivel de un paciente que pues haya tenido una herida de bala al hígado, al pulmón. Claro, porque hay hemorragia interna también. Claro, entonces mayormente cuando no coge órgano, vamos a ver que hay más posibilidad de que el paciente pues pueda sobrevivir, a comparación de un paciente que haya tenido una lesión directamente a un órgano. Entonces ya vamos a ver también de alguna manera cómo podemos categorizar y poder también actuar, que es lo más importante. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios? Vamos a ver que son medidas, miren, son un conjunto de medidas y a la vez son cuidados. ¿Este tipo de aplicación se tiene que poner en práctica? Sí, ante una situación de emergencia. Me he quemado. A ver, hay que categorizar qué tipo de quemadura será. De grado 1, de grado 2, de grado 3. Dependiendo del tipo de grado, yo voy a ver qué cosa, si puede implicar la vida de mi paciente. Solamente me he quemado ligeramente, ¿no? Me he quemado, por ejemplo, con la plancha. Pero no ha implicado quizás la formación de ampollas, o solamente ha sido solamente en la manito, ¿no? Eso quizás no lo voy a tomar tanto como una emergencia porque no va a implicar, ¿qué cosa? El riesgo de la vida de la persona. O sea, por una quemadura simple en una manito o en una parte de nuestro cuerpo, la persona no va a morir. Claro, la lesión ya está hecha.
¿Y qué es lo que normalmente hacemos en esa situación de una quemadura? Hacemos que el paciente sumerja la lesión, donde está la mano lesionada o la parte lesionada, en agua. Y mientras el paciente espera ese proceso, yo puedo atender a otro paciente que realmente necesita una atención de emergencia. A veces nosotros nos desesperamos y queremos que nos atiendan ya, pero ya. Pero hay que ver cuál es la categoría, ¿no? Puede ser categoría de emergencia 1, 2, 3, y dependiendo de eso, nosotros vamos a actuar. No tenemos que apresurarnos. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Tenemos que ponerlo en práctica en forma que inmediata. Sea, por ejemplo, un paciente accidentado que está implicando su vida porque ya el paciente, yo verifico el pulso, verifico la respiración, el pulso está débil, la respiración poco a poco está descendiendo. Este paciente tiene que tener, ¿qué cosa? Una atención inmediata. Porque en breves momentos el paciente podría fallecer. Por ejemplo, un accidente vehicular, un choque, o que le hayan atropellado al paciente. ¿Puede implicar su vida? Sí. Porque uno, yo veo que el paciente pues ha sido un accidente, pero yo no sé a qué nivel ha sido la lesión, porque yo no veo, simplemente veo a la persona tirada en el piso. Si es, por ejemplo, en la casa, tengo un paciente adulto mayor que yo ya sé que de por sí tiene un antecedente de problemas al corazón, en cualquier momento te puede hacer un infarto. ¿Y qué medidas o cómo actuarías? ¿Te quedarías observando? ¿No? Hay que ver qué acciones deberíamos hacer. A veces nos desesperamos y lo primero que hacemos es decir, ay, ¿qué voy a hacer? Te desespera y ahí estás perdiendo el tiempo. De frente tenemos que actuar. Primero, lo más importante, llamar a la ambulancia. Porque si tú no llamas y tú primero actúas, ¿qué va a pasar? En el tiempo que tú estás haciendo una atención, yo no sé si el paciente me va a responder. Pero si yo ya empecé haciendo una llamada a la ambulancia mientras está en camino, tú puedes aplicar tu RCP y ya puedes estar salvando la vida del paciente. Ya están viendo ustedes la importancia de la secuencia, de qué acciones voy a tomar primero y qué acciones voy a tomar después. Eso también implica saber actuar dentro de los primeros auxilios. Es muy importante. ¿Qué más? Tiene que ser provisional, porque es una acción que yo voy a realizarlo en ese momento, ¿verdad? Voy a actuar ante la emergencia, entre la urgencia y listo. Ya en este caso, la ambulancia que se lleva al paciente o la entidad hospitalaria ya se encargará pues de verificar el estado de salud del paciente y tratar de acudir esa atención. Y tiene que ser adecuada. El profesional que realiza o la persona encargada de realizar estos primeros auxilios tiene que estar capacitada. Si yo no conozco, no lo sé qué hacer, no actúo. De preferencia es mejor no tocar al paciente. Pero si tú estás segura de lo que vas a hacer, realmente ahí recién actúas. Porque puede traer situaciones contradictorias, ¿no? ¿Qué tal haces un mal procedimiento, una mala praxis y al final, en vez de mejorar, ayudar al paciente, lo perjudicas más? Entonces, mejor hay que ser precavidos. ¿Qué más? Entonces, ya estamos viendo, ¿no? Tan pronto como nosotros reconozcamos si es una situación de emergencia, que puede ser un accidente, como les mencioné, que claro, si es una emergencia porque ha sido un accidente vehicular, un choque, o el paciente la han atropellado, tiene que ser categorizado como una emergencia, porque yo no sé a qué nivel o qué área ha lesionado, ¿verdad? El impacto. Y ver también si es que el paciente ya sufre de enfermedades que podrían ser súbitas. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, un infarto es una enfermedad, bueno, es una emergencia de aparición súbita. ¿Por qué? Porque yo no sé, en cualquier momento el paciente yo lo veo tranquilo y de la nada, ¡fum!, y se desvanece. ¿Verdad? O sea, yo ya tengo en este caso que conocer cuál es la enfermedad de fondo de mi paciente para estar alerta. En cualquier momento el paciente, supongamos, si es un paciente que tiene problemas de hipertensión arterial y yo sé que en cualquier momento se le podría subir, porque ya me han anticipado, señorita, mire, mi papá toma su pastilla, pero a veces cuando reniega o tiene una emoción muy fuerte, hace que se le eleve la presión, y ya le hemos internado, le hemos llevado porque se le ha subido la presión, entonces tenemos que estar alertas. Vigilar, controlando las funciones, tomándole la presión, verificando que realmente la presión lo mantenga estable, porque imagínense que en un descuido el paciente ha recibido una noticia fuerte y ha volado la presión.
se puede desvanecer, puede reventarse alguna venita, puede darle inclusive algún tema de ACV. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son algunos principios relativos a la acción de los primeros auxilios? ¿Qué debemos hacer antes y después o durante? Hay pasos, no es simplemente actuar por actuar. A veces nosotros pensamos que directamente ver a la persona, en este caso tendida por una emergencia, es de frente ir o actuar, o quizás solamente me paro, estoy mirando, como normalmente pasa, ¿no? En la calle. Hay un accidente, ¿qué es lo que pasa? La gente se pone alrededor y está observando. Pero no hay nadie que llama a una ambulancia, no hay nadie que está llamando y el paciente está ahí. ¿Qué hacemos mirando? Nada. Solo estamos de chismosos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, lo que podríamos hacer, al menos para poder saber que estamos ayudando, pues es directamente ver una emergencia y llamar de frente al 106, no al 113, dependiendo a la entidad que nosotros querramos recurrir. O inclusive ya la desesperación, ya al 105, porque es el único que me acuerdo. Pero ya ellos pueden reportar para que la ambulancia pueda venir, ¿verdad? Entonces, hay acciones que debemos priorizar antes que otras. Verificar qué cosa, lo más importante, que la zona esté segura. ¿Qué pasa si hay un accidente y tú ves que, ay, lo voy a rescatar, lo voy a sacar? Tú te vas corriendo y viene otro carro y te impacta, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Ha pasado casos así. Ya no hay un accidentado, ahora son dos. Y supuestamente tú eres el rescatista, ¿y ahora quién lo va a rescatar? Ahora ya son dos pacientes. Entonces, ¿cuán importante para nosotros es saber qué cosa? Primero, es verificar su seguridad de ustedes. Miren cuántos bomberos han fallecido. Miren, bomberos, que de alguna manera, pues, ellos han querido salvar la vida de otra persona, pero al final su vida también ha sido afectada. Y al final, ¿qué hemos ganado? Ya no ha sido una muerte, sino han sido dos o han sido tres. Cuán importante es de que el rescatista o la persona que va a realizar este tipo de acción tiene que velar primero por su seguridad antes de actuar. Entonces, una regla de oro principal aquí para nosotros, cuando vemos una situación de emergencia, es primero, no movilizar al paciente. ¿Por qué será importante no movilizar? A ver. Lo podemos lesionar, fracturar. Exacto, perfecto, muy bien. Porque quizás rápidamente al querer movilizar, decir, bueno, lo levantamos ya para llevarlo, quizás puede ser que el paciente tenga una lesión a la columna y lo dejamos toda la vida paralítico o en estado de coma, o el paciente puede fallecer. Entonces, antes de movilizar, verificar qué cosa. Primero, el estado de salud de la persona. Verificar, palpando si hay algún sangrado, quizás si es que el paciente se está poniendo pálido, ya me está indicando que puede tener alguna hemorragia. Claro, si está consciente, no está consciente. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Dependiendo de ello, primero tenemos que ver esto, no movilizar al paciente. Todavía. Esperemos un poquito. ¿Qué más? Bajo toda circunstancia tenemos que, de preferencia, evitar, pues, un contacto directo si es que no tenemos en guantes, ¿no? Porque no sabemos, pues, si es que podemos contagiarnos también con cualquier tipo de fluido del paciente, que puede ser también contaminante para nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que siempre tener, si es que en el caso que tengamos, ¿no? Las barreras de protección, ¿ya? Ahora sí, esto es algo importante para todos ustedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Revisar. ¿Y qué significa revisar? Revisar en primer lugar dónde se produjo la emergencia y verificar que la zona sea segura. Una vez que ya realmente me he asegurado que la zona esté segura, ¿qué es lo que hago? Llamo directamente. 105, 106, 113. Por favor, hay una emergencia en tal situación, en tal lugar. Por favor, que puedan venir a rescatar al paciente. Ha sido un choque, un accidente, todo tenemos que informar.
Porque de esta manera la ambulancia o la entidad que va a venir va a estar preparada para saber qué tipo de emergencia va a asistir. Imagínense que ustedes no sepan qué tipo de emergencia y les sorprende y no tienen la indumentaria necesaria para poder asistir al paciente. Cuán importante es de que nosotros o la persona que realiza la llamada pueda explicar la máxima información posible para que cuando ellos acudan puedan poder asistir a la emergencia. ¿Verdad? Luego, ¿qué más? Recién después, atender. Mientras la ambulancia está en camino, ya se está demorando 5, 10 o 15 minutos, yo empiezo a verificar las lesiones del paciente, empiezo a verificar si tiene pulso, cómo está su frecuencia respiratoria, respira, no respira, está consciente, responde o no responde, para posterior a ello, ¿qué cosa? Poder actuar. ¿Verdad? Entonces ya estamos viendo cuál es lo más importante. Ahora, vamos a entrar lo que significaría la valoración primaria. ¿Y qué implica eso? Justamente, ¿qué cosa? Verificar los signos vitales de la víctima. ¿Tiene pulso? ¿Tiene frecuencia respiratoria? ¿El paciente responde o no responde? Verificar, ¿estará en peligro la persona o no estará en peligro? Dependiendo de la emergencia, ¿no? Todo eso es algo importante que yo tengo que estar al pendiente. Entonces, dentro de la valoración primaria, ¿qué implica? Número 1, primero, valorar ¿qué cosa? El estado de conciencia. ¿Cómo yo valoro el estado de conciencia? Yo me acerco a mi paciente y le digo, ¿usted se encuentra bien? ¿Usted está bien? Algunos de ustedes se van a preguntar, ¿cómo le voy a preguntar, señorita, que está bien si es un paciente que está tirado ahí? No me va a responder. Pero de esta manera yo voy a evaluar el estado de conciencia. Si el paciente todavía... un nombre, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver si Claro. está, ¿no? Pero de preferencia, lo más importante es decirle ¿usted está bien? El paciente te responderá sí, no, o asentará la cabeza. Vas a observar si te mira o no te mira. Y dependiendo de ello, ya tú estás haciendo toda una valoración completa. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente, paso número 2, no te responde? Por más que tú le hayas dicho, señor, ¿usted está bien? Ya. Señor, ¿usted está bien? Para ver si es que un poquito puede reaccionar, ¿no? No te responde. ¿Qué voy a hacer? Del público o de las personas que están ahí, algo tienen que hacer. Ya, por favor, usted puede llamar al 106. Ya, mientras la persona está llamando, tú ya tienes que ver qué es lo que puedes hacer. ¿Qué más? Verificar si respira. Inclinar mi oído a la boca del paciente para escuchar, ¿qué cosa? Al menos los suspiros o las respiraciones. Y asimismo, ¿qué cosa? Con mi vista está observando el abdomen. Si es que veo que el abdomen empieza a movilizarse, ¿no? A subir, a bajar, mediante el proceso de inspiración y expiración, o en este caso, en pocas palabras, elevación, en este caso del tórax o el abdomen, yo al menos estoy verificando si es que el paciente respira, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si no respira, ya me está preocupando, el pulso está débil, el paciente no respira, no. Este paciente tenemos que empezar, ¿qué cosa? La reanimación cardiopulmonar, que es una RCP. Y tenemos que hacerlo rápido, porque si no, el paciente puede fallecer. Recuerden que nuestro cerebro solo puede estar sin oxígeno en un promedio de 3 a 5 minutos. Pasado ese tiempo, la persona puede tener lesiones graves que podrían implicar afectar su vida futura o inclusive fallecer en el momento. De 3 a 5 minutos. Si el cerebro no recibe oxígeno, el paciente puede quedarse toda su vida en coma o simplemente fallecer. Para que ustedes vean cuán importante es la RCP. Miss, pero el paciente no me responde. Ya, no importa, tú sigues haciendo tu masaje cardíaco, porque de alguna manera vas a hacer que el corazón nuevamente pues emita esa corriente eléctrica y pueda empezar a bombear, ¿qué cosa? Sangre. Y en la sangre que estamos transportando, hemoglobina. ¿Y en la hemoglobina qué hay? Oxígeno. Entonces, mientras hay circulación sanguínea, hay sangre que está circulando por todo nuestro cuerpo, va a hacer que llegue también, ¿qué cosa? A nuestro cerebro. Y el cerebro va a estar, que de alguna manera va a estar ahí, aguantando.
hasta que llegue la ambulancia. ¿Verdad? Y antes que llegue la ambulancia, pues ellos ya tienen un dispositivo especial que es el DEA, que es un desfibrilador, que de alguna manera, pues con ese DEA va a impulsar que el corazón nuevamente se pueda activar, ¿no? Porque tenemos ¿qué cosa? En nuestro corazón también hay actividad eléctrica. De esta manera el corazón, pues, funciona. Entonces ya estamos viendo qué es lo que debemos hacer. Listo. Una vez que ya hemos hecho la maniobra de RCP, que puede durar, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 minutos mientras llega la ambulancia, ¿qué cosa? Si la víctima ya recobró al menos la respiración o veo que ha reaccionado ya un poco, verificar si es que el paciente sangra. Ahora, ¿y cómo yo voy a verificar eso? Palpando con mis manos. Empiezo a palpar y observo mis manos. ¿Hay manchas de sangre o no hay manchas de sangre? Y empiezo a palpar todo el cuerpo. Porque si yo hago esto y veo que hay una zona donde está, pues, hay bastante sangre, yo puedo verificar si es que el paciente puede tener alguna cortadura, alguna lesión, que le podría estar ocasionando, ¿qué cosa? Una hemorragia. Y esto a la vez podría complicar su vida. Ya, el paciente recobró ya la respiración, pero esa hemorragia, ¿qué cosa? Va a hacer que el paciente esté pálido, baje también la respiración, y a la larga el paciente quizás no llegue también. ¿Por qué? Porque ha perdido mucha sangre. Entonces, cuán importante es tenerlo todo al pendiente, estar todo observando siempre. Listo. Una vez que ya atendí al paciente, verificar, no tiene ninguna lesión, lo coloco en una posición segura. ¿Por qué creen que la posición segura es una posición lateralizada? De esta manera, echadito pero de forma lateral. Porque de esta manera el paciente no se va a aspirar, no va a poder, ¿qué cosa? Asfixiarse o atorarse con su propia saliva. ¿Verdad? Entonces, es muy importante poner al paciente en zona segura. Pero recuerden esos pasos. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? ¿Cuál es tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? Y sexto. Así tenemos que actuar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de la evaluación primaria vamos a recapitular un poquito más. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Verificar zona segura. Eso ya queda claro. Zona segura. Después, valorar el estado de conciencia de mi paciente. Usted está bien, verificamos la cara del paciente, cómo está, cómo responde, hace muecas, no hace muecas. ¿Qué más? Hablarle a la víctima en voz alta. ¿Usted está bien? Puede ejecutar estímulos sonoros con palmadas, ¿no? Señor, ¿usted está bien? Para ver si es que reacciona. Hay que darle un pequeño tiempo. Puede ser que el paciente todavía te responda. Luego, si no responde, pedir ayuda. Ya ustedes saben, llama a tal número, llama a esto, llama a la ambulancia. ¿Qué más? Determinar si la víctima respira. ¿Cómo? Con el oído escuchamos y con los ojos observamos ¿qué cosa? Las elevaciones del tórax o del abdomen. Luego, si no respira, iniciamos lo que es la RCP. Ya vamos a ver la maniobra más adelante. Y si la víctima respira, ¿qué vamos a hacer? Verificar algún tipo de sangrado y posterior colocarlo en una zona, en una posición segura. Ahora, una vez que hemos visto la valoración primaria, vamos a ver lo que es la valoración secundaria. Acá ya es un poquito más complejo. Acá, ¿qué implica? Un examen mucho más exhaustivo del paciente. ¿Qué voy a hacer? Ayudarle a que el paciente mantenga la cabeza fija, ¿no? Para que no haya movilización o lesión de la columna, ¿no? Supongamos que ya vino ya la asistencia de la ambulancia, ya empiezan a hacer una observación, una atención un poquito más rigurosa. ¿Qué más? Inspeccionar el cuero cabelludo, la cara, el cuello, puede haber alguna lesión cervical, van a estar observando todo ello. Examinar los ojos, puede ser que los ojos estén orientados, desorientados, puede ser que las pupilas estén, ¿qué cosa? Dilatadas, que también podría implicar un problema perjudicial para el paciente. ¿Verdad? Entonces, todo eso nosotros tenemos que observar. ¿Qué más? Inspeccionar, ¿qué más? Los oídos y la nariz. Puede ser que el paciente le empiece a salir sangre de los oídos, o un líquido blanquecino, que es el líquido cefalorraquídeo. Esto ya es un mal pronóstico para el paciente. Puede ser que en breves momentos el paciente pueda fallecer. A pesar de que te responda, a pesar de que tú veas que el paciente te habla, pero una lesión a nivel craneal
ya implica pues inclusive que el paciente es un mal pronóstico. Por más que lo lleven a la ambulancia, lo lleven a la emergencia, lo atienden en el hospital, puede ser que el paciente tenga, ¿qué cosa? Una hemorragia ya, un ACV severo ya completo, ¿no? Como un derrame. ¿Y el paciente? Fallece. Entonces ya estamos Y viendo... eso también se manifiesta así, saliendo de los oídos. Saliendo de los oídos. Imagínense, para que llegue. Muy cerca, ¿no? Claro, a nuestra... ¿Qué más? Inspeccionar el pecho. Si es un paciente varón, es mucho más fácil para que nosotros poder descubrirlo, ¿no? Si es mujer, con mucha precaución. Siempre hay que tener un poco de pudor con las mujeres, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante descubrir? Porque podemos verificar alguna lesión, ¿no? Alguna fractura. ¿Cuán importante es para nosotros estar al pendiente de todo eso? ¿Verdad? Entonces ya sabemos más o menos qué es lo que podríamos hacer. Mire, vea los movimientos torácicos y note si hay alguna sección que parece estar flotando. Te empiezas a palpar y tú sientes que algo que está fuera de su lugar. Porque a veces tú palpando lo puedes sentir, ¿no? Tú ahorita, por ejemplo, te puedes tocar el abdomen y tú, pues, tus huesos están en su lugar, no hay ninguna movilización, todo está ok. Pero puede ser que tenga una lesión al nivel del pecho y el paciente, ¿qué cosa? Vas a ver qué cosa, las costillas que están fuera de su lugar. Y esto podría, ¿qué cosa? Presionar a los pulmones y a la larga, ¿qué cosa? Ocasionar un tipo de hemorragia interna. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. A ver. Ah, disculpa. Claro, en el caso de la boca, puedes verificar, ¿no? Si es que, por ejemplo, el paciente al abrir la boca haya tenido quizás ruptura de los dientes. La ruptura de los dientes que podría ocasionar también que el paciente pueda atragantarse, pasarse un diente y al final se puede lesionar también. Entonces, tenemos que siempre, ¿qué cosa? Verificar que no haya ningún objeto que pueda obstruir la vía aérea. Más que todo eso. ¿Qué tal ingresa? O quizás es un paciente adulto mayor que tiene una prótesis dentaria y en el proceso, pues, de un accidente, se le salga la prótesis y se le atasque acá en toda la vía aérea. Imagínense. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. ¿Qué harían en esa situación? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado, pues, en esos tipos de casos. ¿Qué más? Buscar puntos sensibles, ¿no? Por ejemplo, al palpar yo el abdomen, yo empiezo a observar y verificar si es que el paciente responde o se queja de dolor. Si es que yo veo, por ejemplo, el abdomen normal, tiene que estar como blando, depresivo. ¿Ustedes se prefieren normal? Pero en pacientes que quizás pues tienen ya una lesión al abdomen o un órgano quizás se ha lesionado y pueda ocasionar una hemorragia interna, va a ser que cuando ustedes puedan palpar el abdomen va a estar duro y no va a estar depresible. Lo van a sentir así como cuando se hinchan de gases, como lo sienten duro y doloroso, así. Entonces, cuán importante es realizar una inspección completa. ¿Qué más? Examinar las extremidades superiores, verificar sí que en este caso la clavícula, en este caso al nivel de los brazos, el acromion, todo verificar si hay una lesión de los huesos también, que podría darse. Palpar la cintura, las crestas, toda esta zona también. Puede ser que sea lesionado de miembro inferior para abajo. Y eso podría, ¿qué cosa? Dificultar, en este caso, a nuestro paciente. Después, examinar, ¿qué cosa? Las extremidades inferiores, ¿verdad? La zona de la ingle, por ejemplo, la punta de los dedos del pie, sin retirar el calzado, determinar la presencia del pulso distal, incluso, ¿qué cosa? Palpar el pulso pélvico. Todo es muy importante para ver si hay una buena, adecuada circulación y irrigación sanguínea. Porque si hay un bloqueo y no hay una irrigación a ese nivel, puede ser que el paciente pueda perder algún miembro. Porque tú le vas a decir, a ver, mueve tu pie y no lo puede mover. Puede ser que haya tenido una lesión al sistema nervioso y que no pueda mover quizás los pies o la pierna o los miembros inferiores. Entonces ya estamos viendo pues que ya está indicando una lesión un poquito ya más rigurosa. ¿Verdad? Sí, cuando hemorragia, cuando sale, es necesario avisar para que no siga perdiendo sangre el paciente. Claro que sí. Porque si se empieza a ver acumulación, el paciente a la larga pues puede fallecer. En el caso, ¿qué sería? ¿Con trapo, cuando entonces la cosa personal? Mayormente cuando es a nivel del tórax, el abdomen, normalmente lo que ya es una situación de emergencia que tiene que hacer un personal capacitado.
Por ejemplo, pacientes que tienen acumulación ya de sangre, ¿no? Un hemotórax, por ejemplo, en este caso, al nivel de los pulmones, lo que hacen es tratar de perforar para que pueda salir, pues, esa acumulación de sangre que está impidiendo que el paciente pueda respirar bien. No viene una caída, te rompe la cabeza, estás viendo sangre, y en el caso ya de una herida, de un corte, lo ideal que vamos a ver más adelante ya es una atención que tenemos que tener gasas. Primero, tratar de disminuir y que paremos el sangrado. Eso es lo más importante, para que el paciente pues no pierda más sangre. Eso es lo que tenemos que hacer. Normalmente, ¿qué es lo que a veces dicen? No, tenemos que hacer de frente un torniquete. ¿Ustedes creen que será algo fiable primero hacer un torniquete? Depende de la zona. Va a depender, a ver, ¿pero por qué? Un paciente que se ha cortado acá el brazo, por ejemplo. ¿De frente voy a hacer un torniquete? Pero también tiene que ver si ¿Cómo? profundidad infectado, se puede infectar, tiene que ser limpieza. Ya, muy aparte de eso, algo más, a ver, ¿qué podría causar que lo tenga el paciente rápidamente con un torniquete? Que se obstruye. Ya, ¿qué más? Presión, se quede ahí, Coágulos. no sale, no sé. A ver, ¿qué podría implicar? ¿Será una medida principal rápidamente hacer un torniquete? ¿Por qué? A ver, quiero que ustedes más o menos puedan pensar. ¿Qué es lo que hace un torniquete? Hace que no pase más sangre, ¿no? O sea, si uno hace el torniquete aquí, ya no va a pasar. Ya no va a por ahí, pasar. se va de Que repente pierda a la oxigenación de la zona. Ya, muy bien, más o menos ya estamos entendiendo eso. ¿Va qué cosa? Va a impedir la adecuada circulación de esa parte de ustedes han hecho el torniquete. Y si yo lo tengo por mucho tiempo a mi paciente, el paciente puede perder, ¿qué cosa? Se empieza a necrosar y lo puede perder el brazo. Entonces, Puede gangrenar. exacto, no, más que todo necrosar. Entonces, ¿cuál será principal? ¿Realmente hacer primero el torniquete o primero qué cosa? Tratar de parar el sangrado. O sea, si bien es cierto, algunos dicen, pero mis, con el torniquete yo voy a disminuir el sangrado. Pero mientras tú haces el torniquete y lo llevas a la ambulancia, lo llevas a tomar mucho tiempo y el paciente va a estar mucho tiempo así. Y puede a la larga afectar y empieza a perder quizás la sensibilidad y ya no va a mover las manos o en este caso las piernas. Hay otras medidas antes de realizar un torniquete. El torniquete ya es la última medida cuando realmente el paciente todavía ya, por más que he utilizado gasa, en este caso he utilizado ya la presión manual, ¿no? de una arteria y no para, ya, no, la última medida es un torniquete y rápidamente llevar a la ambulancia. Entonces, ¿qué es lo que primero deberíamos hacer? Ya lo vamos a ver cuando vamos a entrar un poquito más adelante en este caso en hemorragia, ¿ya? Entonces, ya hemos visto qué cosa, verificar la pelvis, examinar las extremidades inferiores. Entonces, dentro del protocolo de la valoración secundaria, ¿qué implica? 1, hacer preguntas a la víctima, ¿no? Ya, como hemos visto que el paciente ya está un poco más consciente, al menos ya le hemos llevado a las instancias ya dentro del hospital, ya podemos, ¿qué cosa? Hacer una valoración un poquito más exhaustiva. ¿Qué más? Hacerle preguntas a los testigos. ¿Qué ha ocurrido en la zona? ¿Cómo ha sido el accidente? ¿Usted lo conoce? ¿Qué tiempo ha estado el paciente quizás expuesto? ¿No? ¿Qué más? Controlar los signos vitales, nuevamente, para verificar, pues, cómo está el paciente y también la apariencia de la piel. Si es que yo veo, por ejemplo, una piel, por ejemplo, azulada, una piel pálida, ¿qué podría implicar eso? Claro, el paciente pues ha tenido, o en este caso, una hemorragia y está perdiendo tanta sangre que el paciente pues está poniéndose pálido, más que todo ¿en dónde? En los miembros superiores e inferiores. Porque normalmente, ¿qué pasa? Cuando hay un tipo de corte o en este caso un corte o una hemorragia a este nivel, todo se concentra para tratar de, en este caso, de que en este caso la oxigenación llegue al cerebro, porque tiene que priorizar qué cosa, que al cerebro y a los demás órganos principales no le falte, ¿qué cosa? Oxígeno. Y es por eso que lo que tenemos acá en nuestras manitos, en las piernas, todo empieza a acumularse en los órganos principales. Es por eso que yo veo a la persona, ¿qué cosa? Las manos pálidas, los pies pálidos, la pierna así, la cara incluso pálida, ¿verdad? A ver. Hacia adelante, adelante. ¿Qué más?
Revisar la cabeza y pies para poder determinar ya otras lesiones, ¿no? A nivel de la cara, del cráneo, del tórax, del abdomen, los miembros superiores y los miembros inferiores que también ya le hemos empezado a mencionar, ¿no? Listo. Eso es con respecto de forma general a lo que deberíamos hacer en una situación de emergencia. Ahora, vamos a entrar a otro tipo de atención. ¿Qué significa qué cosa? ¿Qué hacer en una situación de obstrucción de la vía aérea? ¿No? ¿Quién a veces no se ha atorado pues con algún objeto, con cualquier cosa, ¿no? Están comiendo y plum, se les queda acá. Y después no pueden respirar, se sienten que se ahogan, quieren sacarlo y no pueden sacarlo. Y también, ¿no? Una pequeña salivita que se quedó ahí, plum, y también empiezan a toser. Es una situación terrible, ¿no? También. Pero esto más que todo va dirigido pues a un cuerpo atascado en la vía aérea. Exacto. Están comiendo pues y plum, de pronto plum se quedó ahí. Te atoraste. ¿Y ahora cómo lo sacas? Vamos a ver qué técnica vamos a utilizar, ¿no? Entonces, el óbase, que es el término que se menciona aquí, ¿qué significa? Obstrucción de la vía aérea, en inglés, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que significaría ahí? Pues en pocas palabras, es cuando ingresa un cuerpo atascado en las vías respiratorias, más que todo, ¿no? Ahora, el atragantamiento, ¿qué es? Pues es una emergencia respiratoria, porque está implicando de que si el paciente yo no lo asisto, se desvanece y por falta de respiración puede fallecer. Hay varios bebitos, por ejemplo, que hasta con la misma leche han fallecido porque el bebito se atoró y la mamá ni se da cuenta, y el bebé está con toda la leche acumulada y el bebé piensa que está durmiendo y al final el papito ya falleció. Por eso en el caso de los bebés, una vez que terminan de lactar, ¿qué le tienen que hacer? Que bote su leche. Porque hasta por eso ellos se pueden, ¿qué cosa? Se pueden fallecer. Son situaciones, imagínense. Entonces, una persona que se está atragantando puede tener dos diferentes situaciones. Una obstrucción parcial o una obstrucción totalmente obstruida. O sea, va a implicar dos. Vamos a ver cuál es cada una de ellas. En la primera, en la que es parcial o incompleta, no pierde la diferencia entre la que es parcial y la que es, en este caso, completa. La diferencia es de que en la parcial no hay pérdida de la conciencia y en la completa sí hay pérdida de la conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Que la dificultad o la obstrucción parcial, ¿qué es lo que yo voy a ver? Normalmente la persona que empieza a tener pues una obstrucción, se le indica primer paso que la persona empiece a toser. Tosiendo, incluso diciéndole tose para que puedas eliminar. Es que la idea es de que mientras... No, porque si nosotros no le fomentamos que el paciente, porque él sabe que al toser vamos a impulsar de que de alguna manera el objeto salga. Ahora, hay otra situación. ¿Qué pasa si con la tos no sale el objeto? La obstrucción sigue ahí. Ya tenemos que pasar a la siguiente medida. ¿Qué es qué cosa? Cuando ya implica qué cosa? El estado de conciencia. La persona empieza a manifestar esas cosas. Porque se empieza a ahogar, no respira. ¿Qué pasa? Se lleva las manos a la garganta, quiere sacar el objeto, se agita, se puede colocar cianótico por falta de ¿qué? De oxígeno. ¿Y qué es lo que puede pasar? Se desvanece. Se puede caer, se desmaya. ¿Qué hacemos ante esa medida? Vamos a hacer esta maniobra, lo que es la maniobra de Hemlich, así se llama. En esta maniobra, ¿qué es lo que nos va a indicar? Que nosotros tenemos que aplicar compresiones abdominales para estimular, ¿qué cosa? El diafragma. ¿Dónde está el diafragma? Justamente a esta altura, ¿no? Más o menos entre la altura del epigastrio, ¿no? Donde está la boca del estómago. Acá están más o menos nuestros pulmones, la base de nuestros pulmones, y ahí está el diafragma. ¿Por qué el diafragma? Porque el diafragma es un músculo prácticamente que nos va a ayudar en la respiración, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos aire, ¿qué pasa? Nuestros pulmones se llenan, se ensanchan.
Y al ensancharse, ¿qué es lo que va a pasar con el diafragma? Va a bajar. ¿Por qué baja? Porque le tiene que dar, ¿qué cosa? Como el músculo, pues, permite tener ese movimiento, no es rígido, ¿no? Que va a permitir que al bajar, pueda permitir que el pulmón se pueda expandir normalmente. Pero cuando normalmente ya botamos el aire, ¿qué pasa? Nuestros pulmones vuelven a su normalidad y de alguna manera, ¿qué va a pasar? En este caso, el diafragma sube. Entonces, vamos a ver que el diafragma es un músculo importante en la respiración. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se realiza esta maniobra? Con lo que vemos aquí. La persona se coloca detrás, ¿no? Yo me pongo, por ejemplo, dice la persona que rescato. La persona está a mi frente, una pierna tiene que estar delante. ¿Por qué? Porque tengo que tener estabilidad. Si es que yo tengo mis piernas de esta manera y quiero hacer la maniobra, ¡pum!, me caigo con el paciente. Puede ser que es un paciente más gordito, un paciente más alto, más chiquito. Yo no tengo estabilidad y al final los dos nos caemos. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Recuerden que el paciente es un paciente que está en una obstrucción completa. Por ende, va a tender, ¿qué cosa? A desmayarse. Entonces, si yo no tengo estabilidad, el paciente se me puede caer. ¿Verdad? Entonces, pierna adelante, una pierna atrás, de esta manera ya tengo estabilidad. Agarro con una mano el puño, directo de esta manera, el puño, este puño tiene que caer más o menos a la altura del diafragma, y con la otra mano, ¿qué voy a hacer? Voy a cubrir. ¿Para qué? Para dar más fuerza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puño, la otra mano, y voy a hacer movimientos con presiones, ¿qué cosa? Para mí. 1, 2, 3, hasta que el paciente pueda eliminar el objeto. Eso es lo que tengo que realizar. Ahora, vamos a ver más adelante si es que él está solo, si por ejemplo es mucho más alto, yo soy más pequeña, ¿qué puedo hacer? ¿Lo voy a dejar ahí tirado? No, tenemos que ver creatividad, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en el caso de los adultos, vamos a ver que normalmente la persona que la realiza deberá abrazar desde atrás al asfixiado, lo que hemos visto de esta manera. Miren, ¿están viendo? Más o menos a esta altura. Que más o menos está a la altura de las costillitas, más o menos a este nivel, ¿no? Miren cómo es la forma de la mano, en puño, y la otra mano tiene que estar. ¿Se puede decir que en la zona de la epigastra? Claro, más o menos a esa La altura. conocida boca del estómago. Exacto. Ahí. ¿Qué más? En bebés, ¿cómo voy a actuar en bebés? Normalmente, ¿qué voy a hacer? Puede ser de dos maneras. Puedo tener al bebé boca abajo, con una pierna, y apoyado su cabecita. Esta cabeza se sujeta de esta manera acá, para que no se me vaya a resbalar. ¿Y qué voy a hacer? Con el talón de mi palma, voy a empezar a dar, ¿qué cosa? Ligeras palmadas. De esta manera. Para también ayudarlo, ¿qué? A eliminar el objeto. Otra forma. Boca arriba, de igual manera para abajo, y con mis dedos, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a presionar al nivel del tórax. Eso es lo que tenemos que hacer, en el caso que fueran bebés. ¿Y eso lo vamos a practicar acá? Claro, la RCP, en este caso la maniobra lo vamos a hacer ahorita en práctica también. Sí, porque tienen que saber cómo se hace de forma correcta. Entonces, acá tenemos diferentes situaciones. 1, si la víctima, por ejemplo, es un adulto. ¿Qué podemos hacer? Ya lo hemos visto qué tipo de maniobra, ¿no? Si, por ejemplo, la víctima es un bebé, ya lo hemos visto. ¿Qué más? Si la víctima es un niño, ¿no? Vamos a hacer similar la maniobra, pero el paciente, ¿qué cosa? La persona tiene que acomodarse al tamaño del niño, ¿no? Quizás ya arrodillando, ¿no? Si la víctima está inconsciente, ya, el paciente ha tenido una obstrucción total, el paciente ya se cayó, ya está en el piso. ¿Qué voy a hacer? Con mis manos voy a tratar de, ¿qué cosa? De impulsar el objeto. Como si fuera un RCP, casi por ahí. Si la víctima está embarazada, ¿cómo voy a hacer?
De preferencia, es a veces un poco difícil poder, ¿qué cosa? Ejercer la presión al nivel donde está el abdomen, porque ahí está toda su pancita. Entonces tenemos que hacerlo un poco más arriba del esternón. Un poco más arriba. Ahora, ¿el esternón cuál es? Como por el pecho, Más o menos a esta entre altura. el pecho, ¿no? Exacto. El esternón ya es un poco más arriba. Todo eso es el esternón. Que une, ¿qué cosa? Las costillas. Entonces, más o menos, la pancita de la gestante va a estar toda esa parte de acá. Entonces, ¿dónde voy a hacer la comprensión? Un poco más arriba. Más o menos casi a la altura de los pezones. Más o menos de esa manera, acá. Por el medio de... Claro, casi por acá. Ajá, porque la pancita va a estar toda esta zona. Y yo no voy a poder abrazar y impulsarle Pero ahí porque... habría como colocar las manos de una manera diferente, casi que aquí, porque aquí va a tener los senos y no va a poder... No. Recuerden que el empuñadura tiene que estar en el centro. No es quiere decir que ustedes le van a hacer a la altura de los senos, que eso es doloroso. Pero yo digo, o sea, cuando coloque la mano, puede, o sea, tener que colocar el brazo como por debajo del Claro, debajo, como que estuvieras así, ¿no? Más o menos de esta manera. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la práctica para que ustedes vean cómo es la posición y la fuerza que van a ejercer y cómo lo van a sentir. ¿Verdad? Ya estamos aquí. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes están solos? Podemos utilizar una silla, la mesa, o un objeto donde ustedes puedan, ¿qué cosa? Generar presión para que pueda ayudarles a eliminar el objeto. Entonces ya vamos viendo diferentes tipos de formas, ¿verdad? Listo, vamos a entrar ahora sí lo que significaría el paro cardíaco. ¿Qué significará el paro cardíaco? Miren, tenemos dos situaciones. Uno que es el paro cardíaco y otro que lo que es el paro respiratorio. Vamos viendo la hora. Muy bien. Entonces, ¿qué implica lo que es el paro cardíaco? Vamos a ver qué es el cese brusco de la función del corazón. En pocas palabras, el corazón dejó de funcionar. Se detuvo. ¿Qué implicaciones podría traer que el corazón se empiece a detener? Imagínense. Ya no va a haber, ¿qué cosa? Bombeo de la sangre. Ya no va a llegar, ¿qué cosa? La circulación a todos nuestros órganos, ¿no? Ya no se va a poder oxigenar. Y lo más importante, ¿quién no va a recibir oxígeno? ¿Y se acuerdan lo que les dije? 3 a 5 minutos. Si esté sin oxígeno, el paciente también, claro, es como un infarto, claro. Porque es un cese súbito, de la nada, ¡plum, plum! El corazón dejó de funcionar. Y mientras pase entre 3 a 5 minutos, dime. Y a veces cuando tienen oxígeno 1, 2, 3 y en el tercer infarto ya no. No tanto implica. Ya. ¿No? Les dio 3 infartos. En el mismo momento. Claro. Ya, ese es diferente. Yo pensé que me hablabas en diferentes O sea, circunstancias. Entonces, ¿cómo viene ese proceso? O sea, ¿da uno para y así o viene junto? No, lo que pasa es que el corazón se detiene así, Exacto. y es uno, luego vuelve a latir, y luego se detiene otra vez, y ese es un segundo paro. es un segundo paro. Hay personas que es lo que hacen. En emergencia, anormalmente, ¿qué hacemos? Tratamos de que nuevamente el corazón, si cesa de funcionar, se active. Pero a veces el corazón sigue fallando tanto así que tiene múltiples paros, ¿no? De uno salió y otra vuelta entró en paro, salió y otra vuelta entró. Es el corazón ya llega a un límite donde ya totalmente el paciente ya no va a responder. Por más que nosotros le hagamos que funcione, que funcione. El corazón, si no puede tener triglicéridos elevados. Es que hay muchas situaciones para que la persona... Por una emoción, creo, ¿no? Es que, miren, ahora, si nosotros vamos a hablar ya de un tema un poco más allá, recuerden que el estilo de vida de cada persona va a implicar también en la correcta forma de vida que ustedes van a tener, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una persona que ya estoy diagnosticada de hipertensión, tengo problemas de diabetes, obesidad tipo 1, tipo 2, colesterol elevado. Ahí está propenso al infarto. Claro. ¿Por qué? Porque todas nuestras arterias empiezan a acumular ¿de qué? De grasa. ¿Y qué es lo que va a implicar que se acumulen de grasa? Ustedes creo que se imaginan y dicen, bueno, yo tengo una arteria acá, vamos a dibujar. Es algo importante que ustedes también comprenden. Vamos a hacer de forma un poco más clara. ¿No? Por ejemplo, yo tengo acá mi arteria. Esta es una arteria sana. Vamos a poner acá por otro lado
una arteria enferma, una arteria que tiene, por ejemplo, arteriosclerosis. Ahora, una arteria sana, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener, este es el diámetro, no vamos a verlo de esta manera, ¿ya? De la arteria. ¿Qué va a pasar? En mi arteria, por ejemplo, que tengo acá, que es sana, va a pasar normalmente, ¿qué cosa? Un volumen adecuado de sangre. Volumen sanguíneo, ¿no? Volumen de sangre. Tiene todo ese espacio para que pueda pasar. Normalmente las arterias van a permitir, ¿no?, que se puedan dilatar porque están elásticas, están saludables. Y se pueden expandir, volver a su normalidad, como algo nuevo. Cuando ustedes se compran algo nuevo, ¿no? Se estira una ropa o, por ejemplo, algo nuevo que ustedes se compren. ¿No está? Ok, ¿no? Ingresa, por ejemplo, por aquí, en este diámetro, la misma cantidad de volumen sanguíneo y siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Porque el corazón va a bombear diferente cantidad de sangre y esa misma cantidad va a querer que aporte a todos nuestros órganos. Ahora, en una arteria que, por ejemplo, tiene arteriosclerosis, que es cuando hay acúmulo, en este caso, de placas de ateroma, que son las grasas, en pocas palabras, ¿qué va a pasar? Estas placas de ateroma o grasa, en pocas palabras, se empiezan a acumular ¿en dónde? En las paredes de las arterias. Miren, en la misma medida, pero miren lo que pasa acá. Se empiezan a pegar. Más. Miren, acá el diámetro, por ejemplo, le puedo decir que puede ser medida 5. Acá, un ejemplo nada más, para que más o menos puedan entender. ¿Qué va a pasar acá? El corazón va a bombear sangre, el mismo volumen que tiene que pasar normalmente. Por ejemplo, para él dice, no, yo tengo que pulsar 500 mililitros de volumen sanguíneo para que pueda irrigar todo nuestro cuerpo. Y siempre va a ser 500. Y tiene que pasar los 500 en un tiempo determinado. Y acá pasa. Acá también tiene que pasar porque nada va a cambiar. Nuestros órganos van a tener que requerir la misma cantidad de sangre y a la misma cantidad de oxígeno para que puedan funcionar adecuadamente. ¿Verdad? Y acá también dice, no, tienes que pasar los 500. No sé lo que haces, pero tiene que pasar los 500. ¿Qué es lo que va a hacer estas placas de ateroma? Para hacer que las paredes ya no sean elásticas, sino que sean rígidas. ¿Y qué implica esa rigidez? Que no va a poder estirarse. Entonces, no, tienes que pasar los 500. Pero acá apenas puede pasar 300, no puede pasar los 500. Entonces, ¿qué hace? Corazón, tienes que bombear más, con más fuerza, con más rapidez, porque tiene que pasar como de lugar, como decir, empujando como sea, tiene que pasar. Consecuencias, pacientes con hipertensión arterial, pacientes que podrían tener infartos. ¿Por qué? Porque al bombear más sangre, nosotros en nuestro corazón tenemos un ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, que tiene lo que es el miocardio, que es la parte muscular, que hace ¿qué cosa? Que el ventrículo izquierdo hace que bombee sangre y llegue a todo nuestro cuerpo, es un motor. Y como tiene que trabajar más, porque tiene que hacer, entonces el corazón va a trabajar más, hasta que de pronto se empieza, ¿qué cosa? A cansar. Y hace que el músculo se empiece a atrofiar, se empieza a agrandar, y empieza lo que es las enfermedades de insuficiencia cardíaca, ¿no? Donde el corazón ya no tiene la fuerza suficiente para poder, ¿qué cosa? Llevar la sangre a todos. Y ya cuando está esa grasa en las paredes de las arterias, eso no se puede corregir. Es bien difícil. Normalmente lo que hacen los fármacos no es disolver este fármaco. Lo que hace es dilatar más estas arterias. Y al dilatar más hace que con el tiempo la persona, pues, ¿qué es lo que le dice? Para que esto ya al menos se mantenga y no se agrava más, bueno, las pastillas van a ayudar a dilatar mejor para que ya pues, la persona no se le eleve la presión, al menos ya no tenga esos problemas recurrentes de problemas cardíacos, al menos que esté tranquilo.
Pero ¿qué le dice, señor? Usted tiene que cuidarse, ya no coma grasa, haga actividad física, no reniegue, no se altere, porque al mínimo eso puede estallar y la persona puede empeorar y aparecer en donde en emergencia. Entonces, No se vuelve a recuperar mis. O sea, así como la gente que baja de peso, que baja la grasa ¿por corporal, qué creen que hay no muchos? significa que baje la grasa de las arterias. Ahora, hay una situación. Esto de acá, si es que cambia su estilo de vida saludable, puede empezar, ¿qué cosa? A limpiarse, ¿no? A limpiarse. Pero eso toma tiempo. No quiere decir que yo, ya toda mi vida, pues de acá, ya voy a envejecer y esto va a ser, no. Pero va a depender del estilo de vida saludable de cada persona. ¿Por qué creen que hay muchas personas que son flaquitas y a pesar de todo tienen problemas de colesterol y triglicéridos elevados? Porque su condición genética hace de que esas personas pues no suban de peso. Pero ¿cuál es el contraste? Que acumulan grasa en las arterias. A comparación de que hay personas, miren, que son gorditas y no tienen problemas de colesterol y eso, pero si yo estoy gordita, yo como más, ¿y cómo tú tienes ese problema? Porque ya están entendiendo dónde se está acumulando. Dice, y ahí me imagino un examen para descartar que... Claro que sí. Principalmente problemas de colesterol, triglicéridos, hacerle, por ejemplo, perfil lipídico, hacerle, ya, si ese es un problema ya de raíz, verificar qué cosa, un perfil coronario también. Cómo están, por ejemplo, todo lo que es respondiendo las hormonas, por ejemplo, coronarias, también todo eso va a depender. O sea, ya implica un montón de cosas, ¿no? Pero más o menos quiero que esto comprendan para que ustedes vean qué es lo que puede pasar. Ahora, no solamente esa grasa se acumula a nivel de las arterias, sino también puede acumularse a nivel alrededor del corazón, alrededor del hígado, alrededor, por ejemplo, del riñón, en todas las partes de nuestro cuerpo. Exacto. Listo. Por otro lado, que tenemos aquí un paro respiratorio, porque recuerden, dentro de lo que significaría reanimación cardiopulmonar, que está pasando dos situaciones, que voy a reanimar qué cosa, el corazón y también la función respiratoria. Son dos. Entonces, dentro del paro respiratorio, ¿qué va a pasar? Pues va a haber qué cosa, un cese de las funciones de los pulmones y no va a permitir qué cosa, que llegue la oxigenación a todo nuestro cuerpo. Ahora, vamos a ver dos situaciones. Uno, miren, el término paro cardíaco significa ¿qué cosa? Que el corazón ha dejado de funcionar. Eso ya lo hemos visto. Ya no late, por ende, ¿qué más? Ya no va a suministrar sangre a todo nuestro organismo. ¿Qué va a pasar? Privando de oxígeno y nutrientes que son indispensables para nuestra vida. Ahora, en el paro respiratorio, algo importante. El corazón puede seguir llevando sangre. El corazón puede seguir latiendo. En el caso, miren, primero, ¿se acuerdan que les decía? El paciente puede tener pulso débil. O sea que el corazón todavía está latiendo, pero ya no con tanta fuerza. En un accidente, por ejemplo. ¿Pero qué puede pasar? Puede haber quizás un paro respiratorio. El paciente ya no respira, pero el corazón sigue bombeando todavía. ¿Qué pasa? Miren, el corazón puede seguir llevando sangre oxigenada al cerebro y a otros órganos vitales por algunos minutos. Lo que les decía, de 3 a 5 minutos máximo. Ese es el tiempo todavía que te deja para que el paciente lo pueda reanimar. En este caso, ¿qué pasa? Las personas todavía tienen pulso. Por eso cuando tú les palpas, todavía pues, bueno, esta persona todavía lo puedo salvar, porque todavía tiene pulso. Un pulso débil, pero tiene pulso todavía. ¿Qué más? Pero luego, ¿qué pasa? De ahí viene un paro cardíaco. Pasado de 3 a 5 minutos y al paciente nadie le ha hecho una reanimación cardiopulmonar, nadie ha hecho ninguna atención, pasó ese periodo de tiempo, el corazón deja de funcionar y ya no hay pulso. Entonces ya estamos viendo la secuencia. Por lo general, el paro respiratorio, miren, va seguido de un paro en pocos minutos. En pocas palabras, el paciente puede seguir teniendo pulso, pero ya quizás ya no hay respiración. Pero una vez que el paciente ya totalmente deja de respirar o ya totalmente el corazón deja de funcionar, todo se termina. Entonces, mientras el paciente todavía tiene pulso, todavía puedo seguir qué cosa, al menos iniciando una RCP para poder salvar al menos su vida. Y
que no tenga qué cosa, repercusiones pues como un estado de coma, ¿no? O que puede implicar que el paciente pues pierda ya la funcionalidad. Yo veo a un paciente que está hospitalizado por mucho tiempo, esperando que pueda despertar, cuando muchos pacientes ya no llegan a despertar. Eso también tenemos que tener en cuenta. Entonces, el paro cardiorrespiratorio, ¿qué significa? Durante el paro cardiorrespiratorio, el corazón no funciona, la sangre no circula y el oxígeno no llega a todas las células de nuestro cuerpo. Muy bien. Si podemos determinar que la víctima ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya ustedes han visto con los 6 pasos, ¿verdad? No responde, está inconsciente, no respira, no tiene pulso, además puede presentar piel pálida, fría. A veces puede observar qué cosas, cianosis, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Que a veces luego de 3 minutos la dilatación es total, ¿no? Si empiezo a ver que el ojo está muy dilatado, a los 3 minutos el paciente quizás de veces ya no reacciona ni con la luz, ¿no? Muy dilatado es rojo, muy dilatado es cuando el ojo, ¿cómo se llama? Ya, mira. No tiene nada que ver con los colores. Por ejemplo, ahorita sus pupilas de ustedes están, ¿cómo? Están ligeramente dilatadas. Cuando yo, por ejemplo, te alumbro con una linternita directamente en la pupila, tú vas a ver que tu ojito se empieza a contraer, chiquitito. La parte interna, el puntito negrito es muy chiquitito. Esa es la reacción positiva, una reacción normal que tiene una persona que está saludable, que está bien. Pero ¿qué pasa? Que esa persona tiene la vista dilatada. Yo le ilumino con directamente una linterna y no hay ningún cambio. No reacciona. No se contrae. Eso para mí ya es un mal indicio. El paciente puede tener, ¿qué cosa? Una lesión a nivel cerebral. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, acá, el ser humano solo puede vivir, miren, aproximadamente sin oxígeno, unos 4 minutos, en promedio. Que no haya oxígeno por 4 minutos, el paciente ya puede tener lesiones cerebrales. Por ende, que va a haber muerte de las células del cerebro. ¿Verdad? Ahora, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Verificar. Si el paciente presenta señales de un paro, tenemos que hacer rápidamente una RCP. Para que el oxígeno al menos tenga, el cerebro al menos tenga oxígeno durante estos 4 minutos. Ya estamos viendo eso. Listo. ¿Cuáles pueden ser algunas causas de paro cardíaco? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia, actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica. Son algunos diagnósticos de algunas enfermedades que podrían condicionar a que el paciente pueda tener un infarto cardíaco, por ejemplo, o un paro cardíaco. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las cadenas de supervivencia? Normalmente, en la calle, intrahospitalario, extrahospitalario, que puede ser en la casa, en la calle, en cualquier entidad, menos el hospital, lo indicado que tenemos que hacer, reconocer la emergencia, verificar la zona segura, llamar a la ambulancia, ¿para qué? Para que puedan venir, mientras yo aplico la RCP, si es que viene ya la ambulancia, va a aplicar ¿qué cosa? Una desfibrilación rápida, y por ende ya lo van a llevar a la entidad hospitalaria. ¿Esa es qué cosa? Una cadena de supervivencia. Y dentro del hospital ya la secuencia es muy distinta, ¿no? Acá hay una vigilancia, reconocimiento, si es que el paciente puede entrar nuevamente en paro dentro ya de las instancias hospitalarias, le aplican lo que es la RCP, implica ya una desfibrilación más especializada y ya pues tiene un soporte vital avanzado, ¿no? Entonces el paciente deja de respirar, le tienen que intubar, ya es otro tipo de procedimiento más especializado, ¿verdad? Entonces, lo que implica la parada cardiorrespiratoria, a modo de resumen, que primero tenemos que velar la seguridad. Zona segura. ¿Qué más? La respuesta, ¿está consciente o no está consciente? ¿Qué más? La vía aérea. ¿Qué más? La respiración, apertura de la vía aérea, porque si yo no hago apertura, el paciente puede inclusive ocluir con la lengua y tapar, ¿qué cosa? Lo que es la vía respiratoria y el paciente ya se puede asfixiar. Por eso es muy importante, ¿qué cosa? Si el paciente está así, tú tienes que elevar el mentón y la frente para atrás para, ¿qué cosa? Hay una mejor apertura de la vía aérea y puede ingresar mejor la oxigenación. Respiración.
¿no? Si es que el paciente ya no te responde, ¿qué empezamos con la RCP? Por ende, ya si es que llega la ambulancia, normalmente ya cuentan con lo que es el DEA, que es el desfibrilador especial, ¿ya? Para aplicar en este caso directamente ya un impulso eléctrico para que pueda funcionar el corazón, ¿no? Y de preferencia, a la vez que hacemos la actividad del DEA, con el DEA, también continuar con la RCP en continuo hasta que el paciente responda. Listo. Acá vamos viendo pues cómo empezamos la RCP. Lo ideal es que nosotros tenemos que tener una posición adecuada. Primero, el paciente está tendido. Tenemos que colocarnos lo más cerca al paciente con las piernas abiertas. Espalda recta, brazos rectos. ¿Cómo tengo que colocar mi mano? Normalmente el masaje cardíaco se hace con el talón de la mano. Talón, mano abierta, talón, y con la otra mano, ¿qué voy a hacer? Voy a entrelazar mi mano y esto lo voy a extender. Para que de alguna manera este talón quede directamente más o menos a esta altura donde está el corazón. Y empezamos más o menos a hacer la compresión más o menos a una profundidad de 5 centímetros. O sea que lo tenemos que hacer con bastante fuerza. Por ende, algo importante, la espalda tiene que estar recta y los brazos rectos, y de preferencia nuestro cuerpo se tiene que abalanzar sobre el cuerpo del paciente. Si tú te pones de esta manera con la pierna o doblada, te sientas con tus piernas, no vas a tener impulso ni fuerza para poder hacer la compresión. Adicional, te vas a cansar más rápido. Y otro, te lesionas la espalda. Hasta para la RCP tienes que hacerlo de forma correcta. Porque lamentablemente esta técnica cansa. 32. 30 comprensiones, 2 respiraciones. 30 comprensiones, 2 respiraciones. Se dice que el promedio de un minuto tiene que haber de 100 a 120 comprensiones. O sea que tiene que haber 4 sesiones de 3, 32. O sea que tiene que ser rápido. 32. 30 comprensiones y 2 respiraciones. Listo. Más o menos lo que ustedes están viendo ahí. El brazo extendido. Y en el caso de los niños, tenemos que ver la profundidad. No va a ser en el esternón, ¿no? Exacto. Porque más o menos a esta altura está el corazón. En el caso de los lactantes, la secuencia es, a ver, atentas acá. En el caso de los lactantes, la secuencia es 15-2. En el caso de los niños es ya 32. ¿Ya? Ahora, en el caso de los lactantes, vamos a ver que el pulso va a ser ¿dónde? Braquial o femoral. Acá vamos a verificar el pulso. O en este nivel. Y en el caso ya del niño pequeño o niño grande, ya es carotidio. Acá. Es muy distinto. El masaje cardíaco en el lactante, un dedo por debajo de la línea de los pezones. Miren, acá en el lactante no vayan a hacer igual, no. Tiene que ser un dedito. O inclusive a veces un dedito, ¿no? Hacemos un dedito y ¡flum! Empezamos a hacer la comprensión. Ahora, la profundidad también hay que tener mucho cuidado. Acá no va a ser pues de 5 centímetros. Acá apenas de 2 a 3 centímetros. En el caso del niño, un dedo por encima del apéndice cifoide, donde termina en este caso el esternón, ha visto una puntita a ese nivel. Y en el caso de los niños grandes, ya implica hacer los 2 dedos. Ya hay que tener mucho cuidado por eso con la técnica. Y dice ahí con una mano el niño, o sea. Solamente ustedes lo cogen la manito y hacen de esta manera el masaje. Pero ese es lactante, niño. No, a ver, por ejemplo, miren. Si yo tengo un niño pequeño que puede tener, por ejemplo, ya 1 añito, 2 añitos, son todavía pequeños. Porque miren, el lactante, ¿hasta qué periodo de tiempo es lactante? 2 años. Ya, pero exclusivamente hasta los 6 meses. Exclusivamente hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses para arriba, ya ya prácticamente, vamos a ver que ya puede comer de la olla. Ya, ahora, en ese caso ya yo puedo aplicar a partir de los 7, 8 meses, ya lo puedo hacerlo con los 2 dedos. Inclusive cuando ya tiene hasta 2, 3 añitos. Hasta los 4 años ya de preferencia tengo que explicar qué cosa. Igual sigo aplicando, pero con un poquito más de profundidad. Si es que ya
tengo un niño, por ejemplo, de 7, 8 años, ya puedo aplicar una RCP inclusive con tu manito, pero la profundidad no tiene que ser de 5 centímetros, sino apenas de 3 centímetros, ¿no? Ya vamos a ir categorizando dependiendo la edad del niño. Eso hay que tener bastante cuidado. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otra situación que es en este caso ya los primeros auxilios en lesiones de partes blandas y en shock. ¿Qué vamos a ver aquí? Lo que son las heridas, ¿no? ¿Qué significarán las heridas? Vamos a ver aquí que son lesiones que van a implicar ¿qué cosa? Pérdida de la integridad de la piel o también de los tejidos. Y normalmente pueden ser causados ¿por qué? Por traumatismos, ¿no? Por un golpe. Mira, estaba caminando y ¡plum! Me agarré con la punta. ¡Plum! Me hizo una herida, o una contusión, ¡pum! Se me abrió y está sangrando. ¿A cuánto les ha pasado, no? Están caminando y ¡plum! Se rayaron el brazo, están una heridaza que se han hecho. Y a veces una boca también, ¿no? Ya es una herida. Vamos a ver también los tipos de herida que pueden implicar. También puede ser por desgarros, ¿no? Un perro ha venido y ¡plum! Me agarró y me jaló un pedazo de carne. Que también pasa, ¿no? Son desgarros. Clasificación de las heridas, tenemos heridas cortantes, que pueden implicar ¿qué cosa? Producidos por objetos afilados. Por ejemplo, un cuchillo afilado. Casualmente estoy cortando, estoy cocinando, y ¡plum! Me jalé un pedacito de carne. Hasta con una hoja se corta. Hasta con una hoja se puede cortar, imagínense. Herida punzante, como mismo cuchillo, ¡plum! Como un objeto Con un también. lápiz puntiagudo. Cualquier objeto que sea punzante, ¿no? ¡Plum! No, ya no quiero saber nada de esta vida. ¿No? Heridas contusas. Acá normalmente las heridas son ocasionadas por moretones. Mira, estaba corriendo y ¡plum! Me resbalé, ¡plum! Me golpeé. Se ha quedado bien sensible, ¿no? Tú lo ves rojito, como que queda como una bolsita, que por un poquito que ya te lo abrías, ¿no? Se sigue herida ya. Heridas laceradas, cuando por ejemplo un serrucho, ¿no? Te haces plum, te pasaste el serrucho, como tiene esos dientes, plum. Hasta con diseño va a estar tu herida. Imagínate. Heridas abulsivas o desgarradas, por ejemplo, por una mordedura, ¿no? Que puede también ser ocasionada. Y una amputación, completamente cuando ya pierdes un miembro, ¿no? Por ejemplo, la mano, el brazo, las piernas. O sea, disculpe, viendo una noticia que todos vemos, ¿no? Tenemos a veces la... ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasó? Ya no se debería recibir. No, es Ok. Ya. ¿Qué más? Vamos. Le decía, disculpe, veía cosas en las noticias, como vemos, como le digo, ¿no? Que personas así desequilibradas, locas, ¿no? Cuando están con una persona que han secuestrado, tienen esa locura de coger y mutilar a sus secuestradores. Yo me imagino pues que cómo abundará la sangre por ahí, porque cómo mutilan, ¿no? Cada miembro del cuerpo. Sí. No sé si han visto la última noticia de ese estudiante de medicina que ha estado bastante hablado de que hizo de la desaparición totalmente de la mexicana, ¿no? Sí. Y al final, ¿de qué fue esa situación? ¿Llegó a ser culpable o nada? Él está preso. Pero nunca llegaron a encontrar evidencia, creo, ¿no? O decir que algo sí confirmatorio, ¿sí? Había signos de sangre. Pero como que al final no quedó algo confirmatorio, como que quedó medio en duda, ¿no? Es que él todo el tiempo lo ha negado. Él Claro, sí, pues, ¿no? niega. A pesar de las evidencias, él niega. Licenciada, ¿no? ¿Cómo tienes esa deslocura, romper músculos, arterias, todo eso que conlleva al cuerpo, ¿no? Lo que pasa de que una persona Difícil, ¿no? es que Los huesos, ¿no? es que pónganse a pensar, La persona ya no está. Eso es invalidad de sangre. es que imagínense,
¿Cómo tenemos una persona que tiene, pues, ese tipo de problemas? Tiene un problema de salud mental. Otro, al haber hecho una situación, pues, por ejemplo, no sé, ¿qué habrá pasado? Ha discutido, le llegó la ira, la ha matado, y por decir, no, pues, que me van a echar la culpa. Claro, pero decir, bueno, no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desaparecerla. Tengo que desaparecerla. Y la única forma de desaparecerla, ¿qué ha implicado? Que le corta en pedacitos, que le haga totalmente, ¿no? O sea, no ha sabido qué hacer, que descuartizarla en pedacitos para que totalmente desapareciera el cuerpo. Pero ustedes saben que todo siempre sale a la luz, ¿no? No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Pero ¿cómo ha podido yo cortar cada arteria, cada músculo, todo eso, haber invadido de sangre? Pero para que Entonces, usted, él sabía, para que pues. usted, claro, él Estudiante, sabe. era más estudiante. Estudiante de medicina, creo que era, ¿no? Sí. Hay tantas cosas que vemos que de verdad es bastante preocupante, ¿no? Demasiado. Listo. ¿Qué más? Tenemos una herida ocasionada por aplastamiento, ¿no? También. Que puede darse, ¿no? Por ejemplo, un aplastamiento puede causar una fractura, ¿no? Una lesión de órganos internos. Y en abuelitos es más, las fracturas, ¿no? Sí, una caída porque ellos ya tienen los huesos más, poquito como se convierten como si fueran así como el quesito porosito. Como galletitas. Porosito, exacto. Y son más frágiles. Raspaduras, escoriaciones o abrasiones. Me picó un zancudo y yo sí rasque y rasque y rasque. Y tanto me he rascado que es una herida de chilito pero grande. ¿Quién no le ha pasado, no? Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, una abrasión, una incisión, laceración, punzante, amputación o una herida avulsiva. Ahora, tenemos clasificación también de las heridas que pueden ser una herida leve o simple, ¿no? Normalmente una herida o simple, pues, ¿qué va a implicar? Pues, de preferencia una herida simple es una herida que yo rápidamente la puedo curar. Una pequeña cortadura, una lesión pequeñita que no haya cogido, obvio, ninguna arteria, ninguna vena, que en este caso implique que la persona siga sangre y sangre y sangre y sangre, ¿no? Esa es una herida simple. ¿Cómo yo puedo actuar ante una herida simple? Lavar la herida, utilizar en este caso yodo povidona para poder desinfectar alrededor de la herida, yodo povidona, ¿no? Alrededor de la herida para desinfectar, utilizar a la vez ¿qué cosa? Cloruro de sodio para poder lavar, enjuagar y no, recuerden que tiene que ser ¿qué cosa? Estéril, ¿no? El cloruro de sodio. Utilizar ¿qué cosa? Una crema especial quizás para poder favorecer la cicatrización de la herida y por ende cubrirla simplemente con gas hasta que la herida pues ya se cure, ¿no? Porque es una herida simple. Ahora, una herida ya grave es donde ya puede implicar ¿qué cosa? Inclusive heridas ya que de alguna manera tengo que llevar al paciente a una emergencia. Porque es una herida pues que haya sido, por ejemplo, con un cuchillo, ¿no? Un corte o una máquina especial bien filuda que flum. Por poco ya no se lleva todo el brazo, ¿no? Vamos a ver la piel no toda abierta, toda exclusiva hasta el tejido, ¿no? Es una herida que de alguna manera puede necesitar ¿qué cosa? Quizás una sutura, ¿no? Tenemos que suturarlo porque si no, esa herida no va a cerrar o en este caso, esa herida no va a dejar de sangrar. Ahora, tenemos que aplicar los mismos cuidados, lo que es en este caso el lavado. Lavar la herida, los mismos cuidados, pero acá implica otra cosa adicional que es la sutura. Porque si yo no suturo, va a seguir esa herida abierta y expuesta y se puede, ¿qué cosa? Contaminar. ¿Verdad? Entonces vamos a ver que es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, algo adicional. En el caso que yo tenga, por ejemplo, una herida a nivel abdominal y yo vea las vísceras afuera, porque también puede ser vísceras o los órganos afuera, normalmente, ¿qué algunos quieren hacer? Ya, pues lo agarro y lo meto. No, eso no se hace. Eso no se Pero ahí hace. se fue rápido, será difícil de los animales, ¿no? El otro día un gatito vi que se rajó así con esas púas que hay y todo se le salió y tuvieron que llevarlo a la emergencia porque dice que al toque se cierra y se pega.
y se quedan sus tripas afuera. Debe ser muy distinto quizás el proceso de cicatrización de un... Es muy distinto de Debe los ser. animales que los humanos, ¿no? El toque, porque si no, se quedaba así. En el caso, por ejemplo, una persona, de preferencia que tenemos que hacerlo, tenemos que colocar a la víctima acostada, colocarle para que no se infecte. ¿Por qué les digo esto? Porque al salirse las vísceras afuera, ya está contaminado. Tiene que cosa, lavarlo con solución. Tenemos que, exacto. Y de preferencia lo que nosotros podemos hacer es echarlo quizás solución salina para tratar de liberar pues toda la suciedad lo máximo que podamos y solamente vendarlo y elevarle las piernas para que no pierda más sangre. Porque si llega, en este caso falta, en este caso no llega una adecuada cantidad de sangre al cerebro, entonces puede, ¿qué cosa? También desvanecer. Entonces, elevamos las piernas y lo colocamos una venda a nivel abdominal hasta que pueda llegar a la ambulancia. Otra situación, en caso de amputación. De preferencia, recoger la parte amputada, o sea, la parte que se ha quedado expuesta, lavarla, de preferencia colocarle pues en un recipiente con alta temperatura fría, de hielo, para que pues no haya muerte, en este caso de las células, y de alguna manera pues llevarlo, ¿no? A las distancias junto con el paciente para ver si es que al menos le pueden reconstruir. Si en ese momento no cuento con la solución salina, Pues ya es difícil, pues. Pero si es que en el caso se puede, lo hacemos. O lo que se puede hacer, ¿no? Porque en una situación a veces así es bien complicada, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una herida punzante? Yo veo a un paciente que le atravesaron el cuchillo y se quedó el cuchillo impregnado en el cuerpo. ¿Lo saco? No. ¿Por qué no lo saco? Porque puede ocurrir qué cosa, una hemorragia. Pero muy aparte de eso. Exacto. ¿Por qué? Porque yo no sé realmente a qué órgano ha afectado. Y si yo le saco, el paciente. Entonces, mejor para evitar, porque el paciente tú lo vas a ver así, está tranquilo caminando, te habla, ¿por qué cosa? No ha habido una hemorragia interna, porque se incrustó y ahí se quedó. Pero si tú lo sacas, el paciente empieza con una hemorragia interna, capaz ha lesionado una parte, no sé, qué órgano puede haber lesionado y ya podría hasta con la tijera he visto que están... Sí, incrustados, ¿no? Sí, todo. Por eso hay que tener bastante cuidado y saber cómo actuar. Eso, claro, porque tienen que hacer unos rayos X, un examen especial para determinar en qué área es la que está afectando, en este caso, el objeto, ¿no? De esa manera. Luego tenemos aquí las contusiones. De preferencia en una contusión, lo más importante, ¿qué cosa es? Es colocar compresas frías, porque normalmente ¿qué ocasiona una contusión? Que se inflame. Y para bajar en este caso la inflamación, el dolor y la hinchazón, y esa coloración pues morada, ese color, pues siempre colocar ¿qué cosa? Bolsitas de hielo o compresiones frías. Y cuando pasa días, Miss, está así la herida, ¿qué crema se puede echar o se deja que pase? No, de preferencia colocarle pues quizás un analgésico alrededor, porque como no es una herida abierta, y es solamente de uso tópico, alrededor le puedes colocar quizás una crema pues como un analgésico, un diclofenaco, ¿no? Que también podría ser efectivo, ¿no? En hemorragias ya hemos visto pues la importancia, ¿no? Que es la salida de la sangre desde el aparato circulatorio, provocada ¿qué cosa? Por la ruptura de algún tipo de vaso sanguíneo, ¿no? Ahora, tenemos diferentes tipos de hemorragias. Una hemorragia arterial, otra venosa, inclusive otra hemorragia capilar, dependiendo dónde sea la zona afectada. Ahora, de estos tres, hay una que es más peligrosa. Es la arterial. ¿Por qué la arterial? Porque esto está en concordancia con el pulso cardíaco. Entonces, como es más peligrosa, tenemos que tener mucho cuidado. Normalmente cuando vemos que la sangre empieza a salir en forma de ¿qué? A borbotones, rápidamente. Así, como ustedes ven, que salpica, sale con fuerza. Normalmente, ¿qué hacemos? Hacemos comprensión con gasa, una tras otra, hasta que en este caso el paciente le pueda suturar, porque no va a parar hasta que no le suturen quizás. ¿Por qué? Porque ha cogido una arteria y lamentablemente va a seguir saliendo sangre.
Luego tenemos ya una arteria, una hemorragia venosa que es diferente, ¿no? Normalmente lo vamos a ver como si fuera babeante, ¿no? Se empieza a salir la sangre babeante, de esta manera. Luego, una hemorragia capilar que se empieza a formar, pues, un algo chiquitito. Te has cortado y ves que un puntito, un otro puntito, sale otro puntito. Es una capilar. Y esto no es tan peligroso. La más peligrosa de todas es la hemorragia arterial. Ahora, según el origen, podemos tener una hemorragia externa. ¿Por qué? Porque puede estar, ¿qué cosa? En la exposición, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una hemorragia externa porque hay un sangrado, ¿no? Que implica que salga sangre al exterior, que tú puedas ver, ¿no? Ahora, normalmente, para este tipo de situaciones, ¿qué tenemos que hacer? De preferencia, para que el paciente, pues, no pierda, en este caso, lo más importante, cuidando el cerebro, es ¿qué cosa? Elevarle las piernas para que de alguna manera llegue la cantidad de oxígeno al cerebro, para que el paciente no se vaya a desmayar. Cubrir de preferencia la zona donde esté ocurriendo la hemorragia, cubrirla, la zona, vendarla si es posible, y si es que no para recién hacer un torniquete y elevarle las piernas. ¿Por qué? Porque si no el paciente se puede desmayar. ¿Ya? Y ahora, en una hemorragia interna, ¿qué pasa? Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Adicional acá algo importante, dentro de la hemorragia interna. Si es que, por ejemplo, yo tengo un corte a este nivel del miembro superior, por ejemplo, en este bracito, me corté, me corté, y empieza a sangrar, y no para, para que de alguna manera yo, más que todo una hemorragia arterial, ya más o menos sí, una hemorragia peligrosa. Es externo. Externa, disculpe. Pero yo veo que sale la sangre a borbotones, como es una hemorragia, en este caso arterial, lo que les decía. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo hacer presión digital sobre los puntos de presión. Por ejemplo, si es a este nivel, yo puedo hacer presión al nivel, ¿qué cosa? Braquial, presionando la arteria braquial, para que de alguna manera al presionar voy a, ¿qué cosa? Cortar la circulación de acá, en toda esta parte de acá. ¿Para qué cosa? Para que ya se corte la hemorragia. O sea, antes de la herida. No, la herida ya está hecha. Para que en este caso no... Presionar, o sea, antes de donde se corte. Claro, antes, claro que sí. Presiono acá y de alguna manera voy a evitar ¿qué cosa? Que siga saliendo más sangre. Esa es una primera medida. Después, primero colocar las gasas, una tras otra. Después, colocar puntos de presión. Si es, por ejemplo, en los miembros inferiores, una femoral, ¿no? A este nivel. Elevo la pierna y presiono. ¿Qué más? Si es que ya veo que ninguno de esas dos medidas para el sangrado, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a hacer un torniquete. Ahí recién. Cuando ya ninguna de esas medidas, en este caso, puedes... ¿Cómo se hace en pacientes que son obesos? ¿De cuál? Para poder llegar a la vena. Tú tienes que generar la presión, con presión nada más. Normalmente estos pacientes van a estar tirados en el piso. Tú tienes que ir con tu fuerza, con todo tu peso, tienes que presionar. Porque si tú no haces eso, de alguna manera no va a parar el sangrado. Colocar gasa, unas otras, para que veas que cese un poco el sangrado, ayudar con puntos de presión y adicional hacer un torniquete si es que ves que sigue sangrando. En un accidente, no tengo gasa, no tengo las herramientas, con mi mano. Tú, mire, lo que puedes hacer, punto de presión, desprender la ropa del paciente y con eso hacer el torniquete. O en este caso, vendarlo, ¿no? ¿Cómo lo puedes vendar? No tengo, con la misma ropa, lo corto y hago un nudo y hago una tras otra para que de alguna manera, o con la misma prenda, ¿no? Le pongo encima para que en este caso haya, pues, se pueda detener en este caso el sangrado. Pero ya son medidas y creatividad de cada persona. Lo importante es saber la medida y cómo actuar. Eso es lo más importante. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Miren, los puntos de presión, ¿no? Y a nivel femoral también. Acá está el torniquete, por ejemplo, cómo se debe realizarlo, ¿no? Para aplicarlo se debe utilizar una tela ancha de unos 5 o 8 centímetros, ¿no? No se improvisa nunca con objetos finos o cortantes. Por ejemplo, un torniquete con alambre, con cordel. No, eso sí le puede ocasionar, pues, un trapo, claro. No, muy aparte que esos son delgados, finos. Tú le haces con un alambre, al final le estás cortando la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más?
De preferencia, indicar siempre la hora y a la hora que le estás colocando el torniquete. Por eso, como les digo, el paciente no puede estar mucho tiempo con el torniquete, porque ¿Un podría. lapso de cuánto? Recuerden, mira, por ejemplo, si yo tengo, ahorita ustedes hacen presión, más o menos ahorita 1 minuto, 2 minutos, ¿qué va a pasar? Van a empezar a sentir, no, van a empezar a sentir, ahorita ustedes háganlo, miren, van a sentir que se les empieza a adormecer la mano. No hay circulación. Ya empieza a cortar. Exacto. Después, ¿qué pasa? Empiezan a perder sensibilidad. Después, ¿qué va a pasar? Van a ver sus manos más blancas, van a ver que empiezan a perder qué cosa, inclusive, ¿no les ha pasado que se despiertan en la mañana y sienten que no pueden mover el brazo? Y dicen, mi brazo se ha muerto, dicen, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Ahora imagínense estar mucho tiempo con el torniquete. Ya más o menos saquen sus conclusiones. Igual pasa con la pierna. Igualito. Mucho tiempo sentada también. Exacto. En la hemorragia interna, por ejemplo, ¿qué pasa? Mayormente es muy difícil para nosotros poder verificar un sangrado, pues porque no lo vemos. ¿Por qué? En la hemorragia interna, exacto, ¿qué es lo que sí nosotros vamos a notar? A nivel abdominal, abdomen está muy sensible, tú le palpas al mínimo, se queja de dolor, lo ves rígido, hinchado, incrementado, vas a ver hematomas alrededor de donde está la lesión, ¿no? Que puede indicar que internamente, pues realmente hay una hemorragia. Puede ser a nivel del tórax, del abdomen o inclusive de la espalda. ¿Qué más? Salida de sangre por los orificios naturales del cuerpo. Por ejemplo, el oído, el recto, la vagina. También, ¿verdad? Son señales, pues, de algunos pacientes que podrían tener hemorragias internas. Primeros auxilios en hemorragia interna, normalmente esto lo hace, pues, ya una entidad hospitalaria más especializada, ¿no? ¿Qué normalmente hacen? Exploran. Hacen con la palpación, el médico empieza a descubrir la zona, empieza a palpar, ver la coloración donde hay hematomas, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, le falta la respiración, ya es porque puede ser un hemotórax, ¿no? Que se haya llenado de sangre, en este caso los pulmones. No dar de preferencia de beber, ni tampoco de comer, en caso de una fractura cerrada. Ahora, podemos tener una fractura cerrada, ¿no? Por ejemplo, no sale el hueso, pues, fuera de la piel, pero internamente hay una hemorragia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer de preferencia? Tener mucho cuidado, ¿no? Trasladarlo urgentemente de preferencia a la entidad hospitalaria para poder prevenir un antishock. El shock, pues, puede ser un shock hipovolémico. ¿Qué significa shock hipovolémico? Cuando no hay, pues, oxigenación de nuestros tejidos, nuestros órganos, y el paciente puede fallecer. En otras palabras, es una hemorragia. No se está fracturado el hueso. Claro, está fracturado el hueso, pero no a qué cosa. Una fractura interna, ¿qué podría ocasionar? Una qué cosa, ese hueso expuesto que está dentro, un mal movimiento, lesionar. Ya, de preferencia, en esa situación, si por ejemplo el paciente se ha lesionado, una fractura y lo tiene ahí, no flexionar ni mover, no. De preferencia en esa situación, inmovilizar. Colocarle quizás una tablilla rígida, de preferencia para no poder movilizar. Porque quizás yo lo movilizo y este hueso expuesto puede cortar la piel, ¿no? Y perforar otros órganos, entonces hay que precaver siempre en eso. En una hemorragia exteriorizada, pues, por ejemplo, una epístasis, que puede ser cuando sale sangre de la nariz, normalmente, ¿qué es lo que normalmente hacen? Hacen que baje la cabeza y dicen, no, agacha la cabeza y tápate la nariz. No, lo correcto es de que tenemos que permitir que el paciente, ¿cómo hacer? Presionar la nariz y permitir que salga. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Presionar y que se vaya para adelante. ¿Por qué? Porque si no, esa sangre va a ingresar donde había digestiva. Entonces vamos viendo dónde se va a localizar. ¿No ha sentido que cuando se siente que estuvieran pasando sangre? Es por eso. ¿Qué más? Una otorragia, lo que les decía, cuando sale sangre del oído. Miren, normalmente vamos a ver aquí que una lesión o fractura de la base del cráneo, eso ya puede indicar que salga sangre del oído. Y eso ya, ¿recuerdan lo que les decía? La base del cráneo.
está el centro respiratorio. En pocos minutos, por más que yo quiera salvar al paciente, va a fallecer. Porque ya tiene la lesión a ese nivel. ¿Y cómo lo voy a evidenciar? Normalmente con una hemorragia a nivel cerebral y con una salida de sangre por los ojos. Entonces ya hemos visto qué tipos de comprensiones arteriales podemos realizar al paciente, una carotidia axilar, al nivel de la subclavia también, y femoral. Esta es parte donde podemos aplicar la comprensión, ¿no? Disculpe, y la parte cuando ya dejan, se pone un tapón, ya cuando ya pasó lo